Cuentan que un hombre un día le dijo a Jesús: Señor, ya estoy cansado de llevar la misma cruz. Es muy pesada, muy grande. Jesús amablemente le dijo: si crees que es mucho para ti, entra en ese cuarto y elige la cruz que más se adapte para ti. El hombre entró y vio una cruz pequeña, pero muy pesada, que se le encajaba en el hombro y le lastimaba. Buscó otra, pero era muy grande y liviana, y le molestaba. Tomó otra, pero era muy áspera. Buscó otra y otra y otra, hasta que llegó a un sitio que se adaptaba a él. Salió muy contento y le dijo: Señor, he encontrado la que más se adapta a mí. Muchas gracias por el cambio que me permitiste. Jesús, mirándolo con ternura y sonriendo, le dice: no tienes nada que agradecer. Has tomado exactamente la misma cruz que traías. Tu nombre está escrito en ella. Soy el Padre Eduardo y bienvenidos a esta gran aventura que nos narra el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos muy bien que Jesús no quería ver sufrir a nadie, ya que Jesús reconoce que el sufrimiento es malo. Jesús nunca buscó ni para sí ni para los demás el dolor, el sufrimiento, nunca. Toda su vida consistió en luchar contra el sufrimiento y el mal, que tanto hace daño a las personas. Basta recordar los pasajes que hemos venido meditando. Primero, Jesús sanó a un leproso. Y recordemos las palabras de este leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, mirando con amor y misericordia la situación de este leproso, dice: yo quiero, quedas curado. Luego se presenta el caso de un oficial romano, de un centurión que tiene un criado que está en casa, paralítico, y sufre mucho. El Señor no se cuestiona, no se pregunta, el Señor simplemente actúa: iré a curarlo. Y la respuesta de este centurión es mucho más radical, una persona de fe: basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Mi criado quedará sano. Luego, en esa misma línea, Jesús llega a la casa de Pedro y ve que la suegra de Pedro tiene fiebre. Dice que la toca y queda curada. Así nos damos cuenta cómo Jesucristo intenta ayudar a muchos cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, y en especial quiere liberar, quiere sanar. Bien decía el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. Pero buscar el bien y la felicidad trae muchos problemas, muchos. Jesús lo sabía y no se puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos sin provocar el rechazo de aquellos a los que les interesa el cambio. Es imposible estar con los crucificados y no verse crucificado. Tal es el caso del personal médico en Colombia por causa del COVID-19. Lo sabemos a través de los medios de comunicación, inclusive familiares, amigos y cercanos.
Situaciones como amenazas, lesiones personales, control o restricción de los medicamentos, aún del personal médico, hurto de esos mismos medicamentos o de los equipos médicos, prohibición ante el oficio de un servicio de salud o forzar la atención en salud en condiciones que no son las adecuadas. Diríamos que estas y muchas más son las causas de cómo este grupo de amigos, de hermanos profesionales sufren haciendo el bien. Por buscar el bien, eso trae muchos problemas. De hecho, Jesús, con el deseo de preparar la misión a sus discípulos, les dice: no he venido a traer paz, sino división. No he venido a traer paz, sino discordia. Esta frase es dura y desconcertante. Jesús no busca realmente divisiones, sino que predice cómo reaccionará la gente ante las exigencias del reinado de Dios. A los discípulos se les había dicho: por el bien que hagan en mi nombre, recibirán el 100 por 1, pero con persecuciones. Es la promesa que Cristo hace. Recibirán el 100 por 1, pero con persecuciones. Para todos los que nos declaramos hijos de Dios y nos disponemos en hacer su voluntad, seremos odiados por el mundo. De ahí el rechazo a Dios, profanando lo sagrado, profanando los templos. De ahí el rechazo y negación en aceptar a Dios en sus vidas, hasta satanizar todo aquello que venga de Dios. De hecho, estamos viviendo unas fuerzas oscuras que pretenden sacar a Dios del camino. Es un reto para nuestros días el que ustedes y yo tratemos de llevar bien nuestro cristianismo. Es un reto, porque la fuerza del mal está haciendo también su obra y quiere apartarnos del camino del Señor. En el Evangelio se nos dice: y el que no cargue con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Todos conocían la terrible imagen del condenado que, desnudo e indefenso, era obligado a llevar sobre sus espaldas el madero horizontal de la cruz hasta el lugar de ejecución, lugar donde estaba el madero vertical fijado en la tierra. Tomar la cruz no se refiere tanto en llevarla en mi pecho o ubicarla en algún lugar de la casa o de una ciudad. Es mucho más que eso. Tomar la cruz es abrazar la cruz del dolor, del sufrimiento, del sacrificio, de las luchas de cada día. No todo es belleza, no todo es alegría, y debemos estar preparados para la prueba. Lastimosamente, en el mundo en que vivimos, nos quiere liberar del sufrimiento, nos quiere liberar del dolor. Y aunque hablando en temas de salud, debemos llevar una vida digna, tampoco debemos forzar aquello de lo que para el mundo es limitado. Por ejemplo, la belleza. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no soportan su vida, su cuerpo tal y cual como Dios se los ha dado, y recurren a cirugías? Y casos se han dado de cómo aún a pesar de recurrir a estas cirugías no hay perfección, y pareciese que es peor la misma cirugía que la situación que vivía afrontando aquellas personas, simplemente porque se quiere sacar aquello de lo que no es parte de su vida, aquello de lo que ya Dios instauró y nosotros no asimilamos, no aceptamos. Jesús les venía a decir más o menos lo siguiente: si me siguen, deben estar dispuestos al rechazo. Si me siguen, deben estar dispuestos al rechazo. Seguir a Cristo no es fácil, ya lo hemos dicho.
porque es abandonar la propuesta seductora del mundo y aceptar el reinado de Dios en mi vida, en mi vida. Razón, dice la misma palabra hoy, porque el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Llevar la cruz no es buscar otras cruces, sino aceptar la crucifixión que nos llegará si seguimos los pasos de Jesús. Así nos parecemos cada día más a Jesús. Tal es el caso del buen ladrón, que por justa causa estaba en esa cruz, reconoció su error y le suplica a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uno de los mayores riesgos del cristianismo actual es ir pasando poco a poco de la religión de la cruz a una religión del bienestar. Esto es un cristianismo sin cruz. Insistir en el amor incondicional de un Dios amigo no ha de significar nunca fabricarnos un Dios a nuestra conveniencia, un Dios permisivo, un Dios a nuestro antojo. No. Ser cristiano no es buscar el Dios que me conviene y me dice sí a todo, sino encontrarme con el Dios que precisamente por ser amigo despierta mi responsabilidad y por eso mismo más de una vez me hace renunciar a mi propia voluntad. Más de una vez me hace renunciar a mi propia voluntad. Debemos saber que el Evangelio no es tranquilizante para una vida organizada al servicio de nuestros fantasmas del placer y bienestar. Cristo hace gozar y hace sufrir, consuela e inquieta, apoya y contradice. Solo así es camino, es verdad, es vida. Por eso meditemos durante esta semana. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa perder a alguno de nuestros amigos más cercanos? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa apartarnos de nuestra familia? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de nuestra reputación? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa perder nuestro trabajo? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús si esto significa perder nuestra vida? Estamos en tiempos de prueba y esto lo sabemos muy bien. Por eso, así como los discípulos fueron entrenados, también nosotros entrenémonos cada día más, porque no solamente ya tenemos una cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? ¿Cuáles son nuestras cruces? No solamente ya tenemos esa cruz, sino que debemos prepararnos para las próximas pruebas, para la próxima cruz que llegará, y nosotros debemos estar fortalecidos, fortalecidos. Volvamos al Evangelio. Y por eso no debemos borrar del Evangelio esas palabras que, por duras que parezcan, nos ponen ante la verdad de nuestra fe. ¿Qué nos dice? Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Que el Señor nos dé la gracia de abrazar la cruz, su cruz, cada día, las cruces que se nos presentan cada día. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.